En esta amplia sección de Top 6 disfruto bastante cuando me percato de algún dato que hace que la historia o un personaje adquiera un subtexto turbio o cuanto menos extraño. Sin embargo, si algo me encanta de sobremanera es cuando descubro alguna situación o detalle que por otra parte termina haciendo de la historia algo deprimente, colérico y melancólico, logrando así que cuando termines de ver el video te vayas con una sensación de tristeza que espero tengas al final de este top, por lo que ahora me gustaría invitarte a un viaje a través de estos 6 datos tristes y deprimentes que espero hagan un poco más gris tu día. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. El puesto que nos abre las puertas es quizás el primero solamente porque el protagonista de este dato era un verdadero patán, pero eso no quita todo lo que ocurría a su alrededor. Parecemos olvidar bastante que al final del día, un rey o un príncipe es aquel que debe velar por un pueblo, viendo por su seguridad y facilitando los recursos que éste pudiera necesitar. No obstante, en el pueblo de la Bella y la Bestia, durante muchos años no hubo nadie quien hiciera este trabajo, ya que todos los allegados a la realeza, incluyendo al propio príncipe, se encontraban bajo una maldición, convertidos en objetos y claro, también en un monstruo. Es por ello que ese pueblo estaba a la deriva, valiéndose por sí mismo, por lo que conseguir alimento y ver por su seguridad recaía en una sola persona. Como pretendiente es un tipo insufrible y claro que Bella jamás debió quedarse con él, pues si bien no llegó al punto de secuestrar a su padre para que ella se quedara con él como Bestia sí hizo, buen partido tampoco era. Fuera de todo ello y siendo objetivos, Gastón era un verdadero héroe para el pueblo. Todo esto reflejado en que absolutamente todos lo tenían prácticamente en un altar, gracias a que él se encargaba de ahuyentar ladrones, saqueadores y demás peligros de esos tiempos en las zonas rurales. Además, claro, de ser quien proveía de comida y pieles a toda la comunidad. Es por eso que su muerte se vuelve triste, pues si bien claro que no es como que él tuviera que quedarse con la chica, en realidad jamás estuvo equivocado, pues bien o mal, Bestia era un secuestrador, así que fue una pena que por una mujer un hombre tan valiente y fuerte como Gastón haya tenido que sufrir una muerte tan terrible cuando en vida hizo muchísimo más que el príncipe, quien ahora sería bien visto por todos. Si algo caracteriza la película de Up no es nada más ni nada menos que su inicio y su final, y es que esa introducción tan emotiva no ha podido ser replicada hasta la fecha por el estudio de Pixar. Es por ello que muy al inicio de la película, justo cuando la aventura va a comenzar, vemos posiblemente las secuencias más divertidas, con Carl tomando vuelo con su casa y percatándose de que Russell también va con él. No obstante, creo que la alegría con la que se muestra esta secuencia deja desapercibido un hecho. Carl solo quería morir. El viaje de este viudo a las cataratas nunca fue una expedición ni unas vacaciones, sino que él estaba listo para que eso fuera lo último que haría en vida, ya que podemos ver que su forma de descender sería cortar los globos, por lo que no, Carl ya no planeaba volver nunca más, sino solamente quería llegar, cumplir con la última promesa a su esposa y esperar en esa casa hasta que la muerte llegara por él. Quizás por la edad no es algo tan triste, pero es interesante cómo ha habido más ocasiones en que Pixar no teme mostrar ese tema tan delicado de quitarse la vida como cuando lo hizo con Gusteau, o cuando Marlene también lo iba a hacer cuando creyó que su hijo había muerto, por lo que ahora se agrega otro a la lista de personajes Pixar que estaban intentando quitarse la vida. El siguiente dato es tanto triste como extraño dependiendo cómo quieras verlo, pero nace de una pregunta que si bien no desembocó en una teoría, sí en una respuesta mucho más sombría. ¿Alguna vez te cuestionaste por qué exactamente Encantador tardó tanto tiempo en llegar por Fiona si era algo tan importante? Es decir, ni siquiera lo debemos considerar por él, sino por su madre, la hada madrina, quien llevaba planeando eso desde que Fiona era una niña, así que es inconcebible que un error tan tonto como llegar tarde
tarde haya sido lo que arruinara un plan tan largo. Así que sin decirte ni una teoría o siquiera una especulación, la respuesta a esto se nos fue dicha en la propia cinta. Mi seguidor Eduardo Hermosa se percató de que cuando Shrek está leyendo el diario de Fiona, ella relata cómo se estaban haciendo los preparativos para irla a encerrar a la torre. Todo esto claro para que después de tantos años sin contacto humano, sea más fácil que se enamorara de la primera persona que vería, además de asegurar que nadie más la cortejara. Sin embargo, el detalle está en que su madre nos explica por qué Encantador no llegó. Fiona cuenta que la reina Lilian le dijo que cuando ella sea mayor de edad, llegará un príncipe por ella, por lo que solo ese dato deja claro por qué Encantador tardó más que Shrek. Cuando el ogro encontró a Fiona, ella aún era menor de edad, y si a eso se le suma que Fiona no había visto a absolutamente nadie en tantos años, fue gracias a eso que se enamoró de alguien como él. Así que no, muy seguramente, el amor de Shrek y Fiona no tiene nada de natural, pues ella ni siquiera había madurado por completo cuando él llegó, y sobre todo, claro que se enamoraría de cualquier persona que la sacara de esa torre. Seguro que conoces o al menos has escuchado hablar de Pablo Picasso, célebre pintor español reconocido mayormente por sus obras en el estilo del cubismo. Sin embargo, hubo un momento en su vida en el que, afligido por la muerte de un amigo suyo, atravesó un luto que nos traerían una serie de cuadros a los que se les denominaría como el Período Azul. La persona en darse cuenta de este detalle fue el usuario de Facebook Brandon Torres, quien se percató de que justo cuando Stitch está rompiendo los dibujos de Lilo, ella menciona que por favor no lo haga, pues esas ilustraciones pertenecían a su propio Período Azul. Lilo es una niña de menos de 10 años, recursos muy limitados, y con una hermana que hace lo más que puede intentando llenar un papel que no le corresponde, por lo que imagina entonces cómo fue lidiar con la muerte de sus padres a tan temprana edad, aspecto de su vida que se nos ha expuesto en esta pequeña escena que casi puede pasar desapercibida, pero que retrata de una forma excelente el duelo que ella estuvo pasando, y cómo en su inocencia intentó buscar todas las formas posibles para que eventualmente eso ya no doliera tanto. La razón por la que todas las descendientes de la familia de May en Red sufren de un hechizo que las obliga a convertirse en pandas rojos tiene un motivo interesante. Como bien recordamos, el panda nace como un protector, un espíritu que cuidará de todas las mujeres descendientes, así como también pudimos ver que el primero que apareció tuvo que ser un panda monumental y gigantesco para poder acabar con un ejército entero. Ahora bien, al final de la película de Red, vimos que casi todos los demás pandas de las tías y de la abuela son de un tamaño relativamente normal, todas excepto Ming, la madre de May. La razón de esto es posiblemente de las cosas más tristes que hemos visto en una película animada, y es que piénsalo de este modo: el tamaño del panda es proporcional a la protección que su portadora necesita. Cuando May encuentra a su madre y la vemos mucho más joven, fue la forma más poética que tuvo Pixar para mostrarnos cómo detrás de un adulto rígido y duro hay un niño que sigue llorando su pasado. No sabemos qué tantas cosas y maltratos pudo haberle hecho su madre a Ming, pero sí lo suficientes para que aún después de tantos años, la niña interior de Ming siguiera llorando a mares, siendo incapaz de sentirse suficiente y siempre guardando todos esos sentimientos ahí en un rincón. Así como también su panda protector en algún momento le generó esa cicatriz a su madre, haciéndose este mismo lo más grande que le fuera posible para poder cuidar a esa niña que seguía llorando. Puede gustarte o no, pero si algo es innegable es que la película de Buscando a Dory hizo de este personaje uno de los más interesantes en todo el catálogo de Pixar, pues la forma de contar su pasado y explorar en su mente fue una de las más creativas que se han visto en una película animada. Ahora bien, si acaso no la has visto, no te preocupes, solo te diré lo importante para este dato. Dory dejó de ver a sus padres desde que era poco más que una bebé, por lo que no pudieron enseñarle la gran cosa. Sin embargo, todo lo que Dory llega a saber tiene un porqué, pues en la película se explica cómo es que sabe leer, el origen de la canción Nadaremos y claro, hasta se nos muestra cómo aprendió a hablar cetáceo. Es por eso que hay algo que se debe dar por hecho. Todo lo que aprende de forma permanente va ligado directamente con alguna cita
situación que la haya hecho sentir emociones fuertes. Esto ni siquiera es exclusivo de su película, pues si recordamos, se aprendió la dirección de Sidney gracias a que la leyó mientras casi los devoraba un pez de las profundidades. Ahora bien, gracias a mi seguidor Andrés Paz, podemos notar que hay otra cosa que Dory sabe muy bien, pero que sería imposible que lo supiera, siendo esto que ella sabe de dónde vienen los bebés. Al inicio de Buscando a Dory, ella cree que debe explicarles este proceso a los niños de la clase. Sin embargo, lo interesante es solamente que sepa también este proceso, cosa que nos deja una sola explicación. Dory tuvo hijos, pero los olvidó. En algún momento entre ese largo camino que tuvo que nadar desde el acuario donde nació hasta Sydney, Dory habría llegado a tener una experiencia que le haya enseñado este proceso reproductivo. Así que si a eso le sumamos que para que ella recuerde algo necesita tener una emoción fuerte que le fomente la memoria, podemos estar hablando sin problema de que sí, Dory fue madre alguna vez. Todo lo que esté alrededor de ello te lo dejo a tu imaginación, pero ya de entrada, el solo hecho de que ella haya tenido hijos y que los haya olvidado le da un trasfondo aún más deprimente a este pobre pez azul. Es con ese dato que nos encontramos en el final de este viaje, así que ahora me gustaría invitarte a que me dijeras cuál te pareció más interesante y si tienes algún otro dato que quisieras ver aquí en un próximo video. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.